Nuevamente los nostálgicos de la Shakira de los 90 estamos de enhorabuena. Porque Shakira nos ha despertado con una versión 25 años después de una canción que se ha hecho súper famosa, que es Antología. Vamos a ver qué tal suena de refrescante en la Shakira del 2024. Vamos a verla. Madre mía, se larga un relanzamiento. ¿Te imaginas que vuelve a grabar todos estos temas? Madre mía, del amor hermoso la que se lía. Ay, prepararse, chicas. Prepararse para disfrutar, ¿eh? Y para que la gente joven que sigue a Shakira por la actualidad, o sea, que la conoce ahora por lo actual, también vea que Shakira tiene buena música, tiene buenos trabajos de hace, pues, 20 y pico de años atrás. Vamos a verla. What are we doing today? What are we doing today? We're all waiting for you because it's a big secret. Madre mía. 1, 2, 3 Espera, ay, madre mía de la verdad. Tipo acústico. Espera. y... Para amarte, necesito una razón. No me lo puedo creer, es mucho más refrescante, es decir, está obviamente con los efectos más actuales, pero fíjate que tampoco hay tantas diferencias en la voz, no hay mucha diferencia. Madre mía, vuelvo, ay, quiero ver. 2, 3 y... Para amarte, Es cierto que el engolamiento que utilizaba Shakira por el 97, 96 por allí era más duro. Es decir, era mucho más engolado, mucho más así. A raíz de que le pasó lo que le pasó, que tuvo problemas en las cuerdas vocales y creo que inclusive hasta tuvo que ser operada, ese engolamiento fue más suave. Empezó a ser un poquito más suave. Existe todavía porque aquí se escucha que existe y el flip también empezó a ser más suave y lo empecé a utilizar de manera más espaciada. Esa es, digamos, la diferencia que yo encuentro como una colocación más suave, más refinada, digamos, de la Shakira de ese entonces. necesito una razón. Tuan, necesito una... Como mucho más aniñada, ese tuan está activado allí. We wrote our first album when she was 17. Ah, pero yo pensé que estaba entera. ¿Pero dónde la puedo encontrar entera? No me lo puedo creer. Que alguien me lo explique, por favor, que ustedes están más puestos en el tema. Pero me daste una final instrucción. Aquí se nota muchísimo. Si tú te fijas, y vamos a recurrir también a buscar un pedacito de antología. Vamos a verla. Espera. Vamos con pruebas. Y a las pruebas me remito. Y es difícil creer que no exista nada más. ¿Ves? Si tú te fijas en el engolamiento, en la colocación, yo creo que esta versión es una de las mejores versiones que ha hecho. Se escucha como más así. Ahora está más liberada esa garganta. Está más suave. Y eso es mucho mejor para ella, por supuesto. Este amor. Ese vibrato continúa siendo prácticamente igual porque es muy rapidito, que se le llama vibrato caprino y es... a mí no me sale ese vibrato, por supuesto. El vibrato es muy característico en cada persona y cada persona tiene su vibrato. Es como la huella dactilar, que cada persona tiene su huella dactilar. Pues pasa más o menos con el vibrato. Cada persona tiene un tipo de vibrato natural que luego se desarrolla y lo puedes moldear y lo puedes ajustar al tempo que estés cantando. Pero ella tiene este tipo de vibrato y es muy difícil. Si tú no tienes esa característica, es muy difícil imitar ese tipo de vibrato, ¿no? Pero la verdad es que suena bastante parecido al de la actualidad. ¿Ves? Aquí se nota más ese famoso engolamiento del cual yo les hablo. Vamos a seguir con la actualidad. Madre mía, no me lo puedo creer, ¿eh, chicos? Pero me daste una final instrucción. Fíjate, en el último trabajo me he dado cuenta, en Soltera, y aquí también me doy cuenta que inclusive la acentuación, el acento va cambiando en Shakira, dependiendo también en los lugares donde esté viviendo, porque es como que se mimetiza en el sitio justamente donde esté viviendo con el acento. Ya sabemos que es políglota, ella habla varios idiomas y se le da pues muy bien la acentuación, tiene un oído pues muy musical y se va adaptando a los distintos tipos de colocaciones, tanto en francés como en inglés, como en portugués, en italiano. Ella se puede ir manejando, inclusive en árabe también, o sea, es tremendo el talento que tiene Shakira para poder moldearse, ¿no? Y acomodar la lengua con respecto a los diferentes lenguajes que hay, ¿no? Idiomas que hay. Obviamente es un sonido mucho más refrescante, con la ecualización actual. Porque yo no sé cómo vivir sin tu amor.
¿Ves? En la S, Shin tu amor, la S está como mucho más marcada, se escucha muchísimo más como un sh prácticamente. No sé si es propio de Colombia esta pronunciación de la S, ya me lo contarán ustedes, pero ha cambiado. De un tiempo a esta parte se lo siento muchísimo más. No me digas que no hay más. No me lo... Latinoamérica, los extraño. Y descubrí lo que significa una rosa. Momento, vamos. ¡Ay! ¡Madre mía! Es que lanza la gira por Latinoamérica. ¿Y yo qué? ¿Qué me voy a tener que ir a Latinoamérica a escuchar ahí un concierto de Shakira? ¿De verdad? ¿No va a venir para aquí? También que las relaciones con España no están muy bonitas, pero a ver que no me penalice. Venga, a ver. Vamos a ver el estribillo hace muchos años atrás. Que todo el tiempo que pasé ¿Ves? Mucho más apretada. ¿Te das cuenta de la colocación? junto a ti. Mucho más apretada, mucho más engolada, con mucho más twang. Es decir, era todo más exagerado a nivel vocal, ¿no? Mucho twang allí. Lejos de aquí, no soy la dentro Inclusive también, pues la ecualización es diferente. Todo fue avanzando. de mí. Mucho más flips en donde ella se quedaba colgada un tiempo. No es simplemente no es simplemente esto, sino que seguía colgada allí. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos. Creo que la están tocando en la misma tonalidad. La verdad es que el brillo de la voz continúa allí, ¿no? Con tus tantos dulces besos repartidos. No. ¿Ves que es mucho más apretado? ¿Te das cuenta que ahora es suave? Ahí está la gran diferencia de colocación, diferencia en la proyección. Hay una madurez también en la voz. Obviamente el tiempo va avanzando, eso también, y haber pasado por una operación de las cuerdas vocales también hace que tú te midas más o te lo pienses 2 veces antes de hacer algo que tal vez te llevó a esa situación, ¿no? Hay un poquito más, a ver. Me enseñaste a decir mentiras piadosas. A mí la verdad les puedo llegar a decir, chicos, que la manera de cantar más suave de ahora me agrada mucho más, ¿eh? Me agrada. Vamos a ver otra vez este pedacito. Pero me daste una final instrucción. Pero, mira, fíjate, son notas altas, ¿eh? La vivo y se mete en un do de la quinta octava aquí. Fíjate que mantiene más las notas sin vibrar y luego al final una coletilla ahí vibrada. Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. Qué bárbara, ¿eh? Madre mía. Es que mira, me hizo aterrizar a mis 22 años aproximadamente. No me lo puedo creer. ¡Madre mía! Y descubrí lo que significa una rosa. Me Una rosa. enseñaste a decir mentiras piadosas. Yo soy una sentimental. Yo viví con esta música. Yo pasé mis mejores años de juventud con Shakira, con Laura Pausini, por ejemplo. Y a mí si me ponen esto comparado con la música actual, siempre voy a elegir los 90 de Shakira. Siempre voy a elegir esa época, porque es la época donde musicalmente éramos súper ricos. Había de todo por donde elegir y había muchísimo talento, muy buenos compositores, voces realmente virtuosas en esa época, tanto en los 80 como en los 90. La música ha pegado un cambio tremendo y muchos artistas, como por ejemplo Shakira, ha tenido que ir acompañando, digamos, esa evolución. Es muy difícil compaginar, por eso yo creo que Shakira lo ha hecho con muchísima maestría. Es como que ha revivido su carrera y se ha metido nuevamente en la industria musical feroz actual que hay. No solamente tiene los que la seguíamos del 90, como también tiene ahora, ha sumado pues gente muy joven que se suma al movimiento de la loba, ¿no? Así que mira, yo me alegro
que vuelvan estos sonidos, lo agradezco. Unos sonidos que prácticamente ya están obsoletos, que no se escuchan, entonces que le den una nueva vuelta, que lo refresquen y que lo lancen de vuelta. Ahí estaremos acompañándola, por supuesto que sí, porque esto sí que merece la pena ser analizado. Les mando un besito muy grande. Si tienen más información al respecto, me lo ponen aquí en los comentarios, que como buena chismosa siempre estoy leyendo los comentarios. Un besito muy grande. Hasta el próximo episodio. ¡Mua!